buenas tardes, familia. Qué emoción poder estar en este primer episodio de un podcast que Patrick y yo ya tenemos tiempo de conversar, de que nos gustaría poder realizarlo para compartir pues todo ese conocimiento, experiencia de uno de los temas que más nos apasiona, que es el bienestar, y en colaboración con una de las empresas con las que trabajamos, que se llama South Balance. Es una empresa, una de las empresas más prestigiosas en España en el tema de bienestar para colaboradores. Patrick, bienvenido, hermano. Qué gusto tenerte por acá. Un placer. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta semana? Muy bien, increíble. Ahí ayudando clientes, ¿verdad? Y optimizando el bienestar, todas las cuestiones que uno le gustan hacer, ¿verdad? Hoy, como primer tema de todo este podcast, ¿verdad? Es el bienestar, nuestro principal tema de hoy. Fabricio, contame para vos qué es el bienestar. Qué buena pregunta, porque precisamente cuando nosotros empezamos, o a mí como entrenador, pues me motivó a dedicar mi tiempo a ayudar a las personas a mejorar su salud. Y conforme van pasando los años, uno va estudiando más, va conociendo pues personas que se interesan por el tema, uno se da cuenta que el bienestar varía, o mejor dicho, depende de varios factores. Yo veo como esta mesa en la cual nosotros estamos realizando el podcast, que tiene 4 patas, y que para que esta mesa esté completamente estable es necesario que las 4 patas estén de manera bien posicionadas en el suelo para que no se vea. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de bienestar, principalmente a nivel físico como tal, vamos a entender vectores de salud, que es lo que hablamos mucho en SAO, tener bien lo que es el sueño, el descanso. Otra pata es la gestión del estrés y mis relaciones. Por otro lado, tenemos lo que es el movimiento como tal, realmente ahí donde entra el ejercicio no controlado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Patrick dedica su vida a nivel de coach nutricional, que es todos esos hábitos nutricionales que yo puedo tener, y ahí podemos ir incluyendo, por supuesto, el área espiritual, el área mental. Y cuando nosotros hablamos de bienestar, es que una persona encuentre un equilibrio, una satisfacción en todos esos vectores. Hay un factor muy importante que a veces también uno lo pasa por alto, que es la microbiota. La microbiota. Hoy en día, de hecho, próximamente podríamos sacar un podcast hablando del tema de la microbiota, porque hoy en día siento que es de los temas que muy poco se habla y es demasiado importante. Porque la microbiota, como vos decís, bueno, como vos explicaste lo de los pilares, la microbiota es un subpilar, llamémoslo, que influencia sobre cada uno de los 4 pilares que has mencionado. La microbiota, si está desbalanceada, llamándose una disbiosis, puede incluso afectar la parte emocional, la regulación del estrés, incluso es la que a veces nos puede llevar a querer consumir alimentos que tal vez no son tan beneficiosos porque hay un desbalance en ella. Entonces es importante ese tema tan complejo que es la microbiota y que está tan recientemente estudiado. Realmente, de hecho, a nivel de salud, creo que nosotros lo vimos en un reto que hicimos hace unos meses, en los cuales vimos cómo la microbiota está directamente relacionada, mucho se le conoce como el segundo cerebro, porque está directamente relacionada a todo a la biogénesis neural, la creación de nuevas neuronas, y cómo está directamente conectada, o el nervio vago está directamente conectado al hipocampo. Y como una mala alimentación, personas que consumen muchos hidratos de carbono refinados, o tienen una dieta, muchos malos hábitos alimenticios, y aunado a eso, obesidad, cómo todo eso interfiere y está directamente conectado a las personas que tienen depresión. Claro. O sea, realmente sé que suena sumamente técnico, y lo último que queremos en este podcast es ahondar mucho en temas muy técnicos, porque al final es que todo el mundo pueda haberse beneficiado, pero realmente cuando una persona tiene malos hábitos nutricionales y prioriza alimentos de muy mala calidad o demás, ahí es donde vemos cómo todos esos vectores que hablamos en un inicio están completamente conectados, y la persona no llega a experimentar ese nivel de bienestar, de ese wellness que hoy hablamos, y que es tan popular y de tanto crecimiento, ya que lamentablemente es algo que cada día se está volviendo escaso, que las personas tengan ese bienestar físico. Y quiero hacerte una pregunta, Patrick. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de bienestar,
si yo te hiciera la pregunta o llega alguien a tu consulta de manera muy sencilla, si yo no tengo idea de cómo de alcanzar ese bienestar de todos los vectores de salud, de manera simple, en hábitos, ¿cómo le dirías a esa persona que puede iniciar un estilo de vida saludable para poder experimentar ese bienestar del que estamos hablando? Bueno, como muchas veces uno dice, la típica respuesta del depende, pero algo que he notado mucho en los clientes que he tenido es que muchas veces llegan pensando que el problema principal es la alimentación o el ejercicio. Entonces a veces le echan la culpa solo a esos dos pilares. El problema es que esos dos pilares apenas representan dos patas de la mesa. Claro. Entonces a veces dejan de lado el estrés y el sueño. Y a veces la raíz principal del problema que la persona está teniendo en ese momento, lo que le está impidiendo llegar a ese bienestar que está buscando, es que la persona tiene tanto estrés, tanta ansiedad, tanto estrés crónico ya guardado en sí mismo, que eso es lo que le afecta a nivel nutricional, a nivel de actividad física, y no le está dando ese bienestar que está buscando, ¿verdad? Entonces a veces busca solo la solución en la comida o empieza a dejar de comer ciertas cosas. Por lo general siempre le echan la culpa a los carbohidratos, ¿verdad? O a las harinas, pero a veces no son ellas como tal, sino que ellas son simplemente una boronita del problema entero, que es el estrés crónico que hoy mismo todo el mundo vive. O sea, usted lo nota en las calles, todo el mundo estresado, manejando de punto A al punto B, todo el mundo anda diciéndole cosas a otro, usted ve y las personas andan rápido, usted no ve ninguna persona que esté haciendo las cosas lenta o que la haga consciente. O sea, usted, incluso uno a veces mismo lo ve, pero uno tal vez dice en un momento, porque uno a veces hace las cosas apurado. Claro. Usted que tengo que llegar ya a la tal cita, y entonces usted empieza a agarrar todo, lo busca, se le olvidan cosas. No, y eso es un tema mucho, es un país que te interrumpa con eso, pero creo que es un tema muy cultural de la hiperproductividad. Creo que yo le he hablado con varios amigos míos que si uno no siente que esté haciendo muchas cosas o tener esa agenda full time, full llena, estar sumamente acelerado, Patrick le ha pasado, pero creo que a veces uno llega como un punto en donde uno realmente le gusta hacer cosas, le gusta estar pues siempre de un modo u otro ocupado, agregando valor y demás, pero uno muchas veces no aprende a descansar. ¿Sí, no? O sea, a realmente tomarse las cosas con más calma, como tú lo dices, tener el control, y que eso no necesariamente está en contra de la productividad o del avance, que al final parte de todas las personas que nosotros vemos en South Balance, cómo nosotros le ayudamos a las empresas a poder tener colaboradores más productivos, radica precisamente en esto, y es cuando una persona tiene un nivel de bienestar muy elevado, uno se vuelve más efectivo en una hora de tiempo, que puedo hacer muchas más cosas de manera más eficiente en una hora de tiempo que en 4 o 5 horas atareado, lleno de cosas, con un nivel de cortisol por el cielo, Sí. y haciendo muchas cosas, pero realmente no concretando nada y no sintiendo ese avance que al final, que es lo que trae satisfacción. A mí me encanta mucho, pues, parte de todo lo que conlleva el bienestar, el área del desarrollo personal. Yo creo que cuando Patri y yo nos conocimos en un trabajo, de hecho, fue como el tema que nos hizo conectar muchísimo, que era el tema de desarrollo personal, cómo constantemente mejorar en todas las áreas, no solo física, sino financiera, empresarial, personal, etcétera, etcétera. Y muchas veces este desarrollo personal, gen- no bien gestionado, puede llegar a tener estrés a la persona, o sea, que la persona también se estrese de más. Entonces, preguntándote, Patrick, cuando una persona llega a tu consultorio, te contacta por redes porque quiere mejorar la gestión del estrés, ¿cuáles son esas estrategias puntuales que tú le das a esa persona para que pueda reducir esos niveles de cortisol, poder estar más relajada y poder obtener los resultados que desea? Bueno, primeramente, lo que siempre recomiendo para lidiar con el estrés o aliviar ese tema es básicamente
yo tengo una serie de ejercicios de respiraciones, ¿verdad? Tampoco es que son muy, o sea, muy diferentes, son básicos, son generales, que básicamente radican en la respiración. Ok. Es una respiración que hoy en día no se hace como tal porque hoy estamos acostumbrados a respirar más por el pecho que por el diafragma. La respiración torácica es la que es por el pecho. Ajá, digamos, estamos acostumbrados a respirar por eso, porque hay diferentes, puede ser inseguridades, porque tal vez uno tiene pancilla, entonces mete la pancilla, ese tipo de cosas, pero entonces nos acostumbramos a eso, entonces no estamos respirando de la forma, digamos, llámese adecuada. Claro. O sea, no es que estamos respirando mal, pero la forma ideal para hacerlo es desde aquí. O sea, yo algo que recomiendo mucho es que cuando uno esté muy estresado, que tenga un ataque de ansiedad, es ponerse la mano aquí en la panza, sí, sí. Sí, y entonces empezar a respirar conscientemente, hacer unas respiraciones, inhalar por, no sé, 4 segundos, después aguantar por unos 6 segundos y después exhalar por otros 4 segundos. El número puede variar, si vos tenés una mejor retentiva de oxígeno, puede ser 8 segundos, o sea, vos lo medís, pero a empezar a hacerlo y eso te va a ayudar a descargar un poco ese estrés. Otra cosa que también ayuda mucho pero puede conllevar un poco más de tiempo es hacer journaling. No sé si en algún momento has escuchado de eso. Qué maravilla, no, me encanta. El journaling, bueno, básicamente es la escritura. Escritura como cómo te sentís. Ajá, pero hay formas de hacerlo. Digamos, vos puedes hacerlo en una hoja en blanco, así, nada más, como si fuera un diario. Hoy me pasó esto y esto, aquí, acá. O también existe una forma de hacerlo guiado. Por lo general, yo recomiendo hacerlo guiado porque yo tengo una hojita. Como un tipo de meditación, pero ir escribiendo cosas. Exactamente, digamos. Que te van dictando. No, sino son preguntas. Ok. Por ejemplo, creo que una pregunta de las que estaba ahí era 3 cosas buenas que me sucedieron hoy. O algo que me hizo sentirme mal hoy. Ese tipo de preguntas, entonces vos empezás a escribirlas o incluso para ver cuáles fueron 3 estresores que me hicieron perder mi tranquilidad hoy. Entonces vos lo apuntás. Entonces, la idea de esto que yo siempre recomiendo es que lo guardes, obviamente si lo quieres compartir con alguien lo haces, si lo quieres guardar para vos solo lo haces, pero que lo guardes y lo leas de vez en cuando para que vos le quites ese poder al estrés, sino que vos digas, mira, la semana pasada yo me estresé por esto y hoy ni siquiera me acordaba que pasó eso. Claro. Entonces vos te vas dando cuenta de que a veces el estrés con el que estás lidiando ahorita es algo minúsculo en comparación de que eso me va a afectar en 2 años, un año. Entonces a veces es bueno hacerse la pregunta de la situación en la que estoy ahorita, que me está generando estrés, va a influenciar sobre mi vida dentro de una semana, un mes, 2 años. Entonces es una buena pregunta como para uno interiorizar y decir si vale la pena quitarme años de vida por este pequeño momento, porque fulanito me dijo tal cosa en el trabajo, porque una persona se me coló en la fila, porque mi novia o novio me dejó, o sea, por ese tipo de cosas a veces hay que uno interiorizar y pensar qué tanto estoy dejando que eso me afecte. Claro, totalmente. No, me encanta porque definitivamente creo que he tenido varias personas que han venido aquí al estudio, al gimnasio y tienen lo que se conoce como overthinking. No sé si has escuchado ese término. El overthinking, que es precisamente sobrepensar las cosas y que yo en los últimos años he tenido la oportunidad de entrenar mucho a gerente, empresario, persona pues que tiene un nivel de responsabilidad muy alto en su organización o en su negocio mismo y ese nivel de responsabilidad afecta uno de los pilares que hoy en día creo que se está hablando más y es ese overthinking no te permite conciliar el sueño. Y yo tengo una frase que siempre se la digo a todos y es un buen día empieza con una buena noche de sueño. O sea, realmente cuando yo quiero ser más productivo, cuando yo quiero tener mejores niveles de bienestar, quiero tener mejores relaciones, es como yo le decía con mi novia. O sea, mi novia me dice, pero como vos estás cansado, usted simplemente es otra persona. Y creo que no solo soy yo, pero bueno, porque hay personas que tienen ese talento de que aunque estén cansados, tienen una buena actitud. O como diría, el secreto es que siempre estoy cansado. Sí, exacto. Pero yo personalmente creo que le pasa a muchos cuando uno está cansado, uno simplemente no es el mismo, no comunica igual, no se lleva bien.
Sí, es más Entonces, irritable. Está más exactamente, o sea, cosas que en bien descansado, etcétera, no me afectarían cuando estoy cansado, me sacan de quicio. Ujú. Entonces, una de las prácticas precisamente que nos recomienda Patrick es ese journaling, ese poder escribir todo mi día como un tipo de diario. Es un hábito muy, muy bueno para aquellas personas que tienen overthinking y no pueden dormir. Ujú. Porque, vamos, si tú antes de ir a dormir sacas todo eso de tu mente y es como una descarga de información Exacto. completamente y es como que ya. Yo a veces pongo el ejemplo de que si vos vas a ir a hacer un hiking al Chirripó, Ajá. vos no te vas a llevar dentro del maletín 5 libros de matemáticas, la Claro. computadora, el iPad, la botella de agua, que es muy importante, Mm. digamos. O sea, vos a veces, dependiendo de la situación, te estás llevando cargas que no necesitas para ese momento. Ujú. De hecho, hay otra recomendación que yo siempre le doy a mis clientes, que es respeten el momento voy a ponerte de ejemplo, Ujú. respeten el momento de Fabricio cuando estoy en el trabajo, de Fabricio cuando estoy con la familia, de cuando estoy con los amigos, de cuando estoy con la pareja, de Claro. cuando estoy manejando o cuando estoy en una asesoría. Claro. Porque digamos, a veces uno no se da cuenta de que vos estás trabajando ahorita, imagínate que estás con un cliente y vos estás pensando, uy, tengo que terminar los informes del trabajo y te estresas, no le vas a dar la misma atención al cliente como él la merece por estar con la mente en otro lado. Claro. Entonces estás respetando el tiempo de Fabricio como coach fitness. Claro. Entonces uno tiene que aprender a respetar los tiempos de cada uno. Ahorita yo soy Patrick en Claro. un podcast. Claro. Estoy respetando el tiempo de Patrick en un podcast. Claro. A pesar de que uno tenga otras cosas que hacer durante el día. Eso es una recomendación que yo doy mucho a los clientes porque a veces se nos olvida de que uno es una persona que tiene diferentes facetas, diferentes ambientes donde tiene que estar. Totalmente. Y creo que y precisamente en parte a eso y para aportar en cómo mejorar el estrés o cómo reducir el estrés, está en la buena planificación. Creo que con la buena planificación, yo antes no era mucho de usar agenda, de poder y generar estrés, de sentarme a planificar el día. Ok, por ejemplo, un día como hoy, sabemos que de 2 a 3 y media, 4 íbamos a grabar podcast, pero luego antes de eso teníamos cliente, agendar tiempos de lectura, tiempos de educación, etcétera, etcétera. Poder tener todo ese orden es simplemente le quitas estrés, le quitas responsabilidad a tu mente. Es muy, muy interesante, pero recordemos que nuestro cerebro busca la comodidad. Nuestro cerebro busca la comodidad de manera diligente y por eso, digamos, hacer como un salto al siguiente tema y es la importancia de los hábitos. Porque cuando yo empiezo a formar buenos hábitos, es quitarle responsabilidad a mi cerebro, porque el hábito es algo que yo hago de manera automática. Exacto. Entonces, cuando ya yo hago algo de manera automática, ya no requiero tanta fuerza de voluntad para poder ejecutar ciertas acciones, etcétera, etcétera, lo que lo hace menos estresante, o sea, acciones que son menos estresantes. Entonces, tomando en consideración pues todos estos puntos o estos vectores que hemos estado conversando, Patrick, cuando una persona quiere implementar un nuevo hábito en su vida, llámese a nivel nutricional, a nivel de ejercicio, a nivel de descanso, a nivel de journaling, porque hábitos hay montones y es uno de los temas principales que vamos a ir abordando en este podcast, así que no te puedes perder los siguientes episodios. Pero de manera puntual, ¿cuáles son esas estrategias que una persona debería implementar para poder empezar a forjar hábitos que quiten responsabilidad a su mente y facilitarle más la vida en ese sentido? Ok, digamos, para empezar a incorporar hábitos más saludables, ¿te refieres? Sí, correcto. Hábitos más saludables que me ayuden a gestionar mejor el estrés, que me ayuden a descansar mejor, que me ayuden a tener este estado de bienestar del que hablamos. Siento que lo primero es admitir que uno tiene hábitos malos. Porque Ok. para empezar a mejorar los hábitos hay que reconocer que uno no está haciendo los mejores hábitos en este momento. Porque Claro. por eso estás buscando cambiarlos. Sí. Entonces, es como cuando usted limpia un closet. Lo primero que haces es sacar la basura de lo que hay y después empezar a sacar las cosas que sirven y acomodarlas. Siento que es como algo así. Entonces podríamos empezar viendo, autoevaluándonos y decir, mira, qué hábitos ahorita no me están beneficiando para el objetivo que quiero llegar o alcanzar.
Entonces es cuestión de autoevaluarse. Por lo general eso es lo que hacemos en la consulta, digamos, ya la persona viene porque ya es el primer paso, que la persona esté ya buscando ayuda es el primer paso para ya poderle hacer esa autoevaluación. Ok. Entonces, la idea es, dígase, autoevaluarse, Ujú. buscar una forma de incorporar los hábitos nuevos, pero de una forma de poco a poco, digamos, Sí. porque el que, como dice el dicho, el que mucho... Porque mucho abarque poco aprieta. Ajá, exacto. Entonces, la idea es empezar poco a poco. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a dormirme con el celular en la mano, que hoy muchas personas están Sí. acostumbrados casi que a dormirse con el celular cargando a la par, es empezar tal vez por quitar el celular de la par y ponerlo en la mesita de noche. O sea, todos los días, apenas me voy a dormir, agarro el celular y lo pongo en la mesita de noche. Ok. Entonces, ese es un primer paso Claro. para ir generando el hábito de ya quitar el celular. Porque no podemos, o sea, en casos extremos de que necesitemos algo muy estricto, que la persona sea muy disciplinada y quiera quitar la curita Claro. de una vez, podemos hacerlo de esa forma, incorporando pequeñas acciones constantes que nos vayan acercando al objetivo final. Y ha hecho, resumiendo esto que acaba de decir Patrick, escuché una frase un día de estos que habla de que la mejor vela no es la que más arde, sino la que más tarda en apagarse. O sea, hablamos de la constancia. Y hay dos palabras que pueden resumir en gran medida cómo poder implementar todo esto. El número uno es la conciencia. Creo que entre más consciente uno es del impacto que tienen pequeñas acciones en mi bienestar, pues más responsabilidad voy a poder tomar sobre qué acciones tengo que ir quitando. Y es que esas acciones pueden ser desde quitar este celular de mi cama a, a una mesa, hasta dejar de ver ciertas personas que son las que más bien me incitan a tener hábitos negativos. Entonces es muy interesante poder ir incrementando ese nivel de conciencia sobre qué hábitos de vida me están acercando a un nivel de bienestar mayor y qué hábitos o prácticas me están más bien alejando de ese estado de bienestar. Exactamente. Pero bueno, familia, que se me fue volando el tiempo, Sí, sí. pero es que es un tema que es maravilloso, que les va a agregar muchísimo, muchísimo valor, que no se pueden perder los siguientes episodios. Patrick, mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por pues, todo ese conocimiento que nos compartes. No sé si quieres despedir a la audiencia. Claro, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Espero que todas las acciones que estamos hablando, Fabi y yo, les puedan servir como recomendaciones que pueden empezar a aplicar en su vida. Como Fabi dice, estén atentos a los próximos videos porque vamos a estar repartiendo mucha información que les va a beneficiar mucho a mejorar su estilo de vida y su bienestar. Y también vamos a abordar más el tema de la microbiota en algún momento, que es muy importante. Podríamos hablar el próximo podcast de ese. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque siento que se habla un poco de ese Claro, tema ¿no? y es muy importante porque nos ayuda a prevenir demasiadas enfermedades que hoy en día jamás pensaríamos que esa microbiota nos puede afectar. Totalmente. Pero bueno, familia, qué gusto, mi hermano. Nos vemos en el próximo episodio para hablar de la microbiota. Que tengan una gran semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.